Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo o simplemente Jesús, fue un predicador y líder religioso judío del siglo I. Es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. En la actualidad y desde finales del siglo XX, prácticamente todos los historiadores de la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús. Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su persona, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30, bajo el gobierno de Poncio Pilato. La figura de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo, es el Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, ya que es incompatible con su concepción de Dios. En el Islam, donde se lo conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes, rechazando al mismo tiempo su divinidad. Las enseñanzas bahá'ís consideran a Jesús como una manifestación de Dios, un concepto bahá'í con acento para los profetas. Algunos hindúes consideran que Jesús es un avatar o un sadhu. Algunos budistas, incluido Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, consideran a Jesús como un bodhisattva que dedicó su vida al bienestar de las personas. Lo que se conoce de Jesús procede casi exclusivamente de la tradición cristiana, aunque se le menciona en fuentes no cristianas, especialmente de la utilizada para la composición de los evangelios sinópticos, redactados, según opinión mayoritaria, unos 30 o 40 años, como mínimo, después de su muerte. La mayoría de los estudiosos considera que mediante el estudio de los evangelios es posible reconstruir tradiciones que se remontan a contemporáneos de Jesús, aunque existen grandes discrepancias entre los investigadores en cuanto a los métodos de análisis de los textos y las conclusiones que de ellos pueden extraerse. Jesús en el Nuevo Testamento. Lo que figura a continuación es un relato de la vida de Jesús tal y como aparece en los 4 evangelios incluidos en el Nuevo Testamento, considerados libros sagrados por todas las confesiones cristianas. El relato evangélico es la fuente principal para el conocimiento de Jesús, y constituye la base de las interpretaciones que de su figura hacen las diferentes ramas del cristianismo. Aunque puede contener elementos históricos, expresa fundamentalmente la fe de las comunidades cristianas en la época en que estos textos fueron escritos, y la visión que por entonces tenían de Jesús de Nazaret. Nacimiento e infancia. Los relatos referentes al nacimiento e infancia de Jesús proceden exclusivamente del Evangelio de Mateo y del de Lucas. No hay relatos de este tipo en los Evangelios de Marcos y Juan. Las narraciones de Mateo y Lucas difieren entre sí. El Evangelio de Mateo no relata ningún viaje previo al nacimiento de Jesús, por lo que se podría suponer que María y su esposo José vivían en Belén. María quedó inesperadamente embarazada y José pensó en repudiarla, pero un ángel le anunció en sueños que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo y profetizó, con palabras del profeta Isaías, que su hijo será el Mesías que esperan los judíos. Unos magos de Oriente en esas fechas llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que acaba de nacer, con la intención de adorarlo, lo que alerta al rey de Judea, Herodes el Grande, que decide acabar con el posible rival. Los magos, guiados por una estrella, llegan a Belén y adoran al niño. De nuevo, el ángel visitó a José y le advirtió de la inminente persecución de Herodes, por lo que la familia huye a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del monarca. Entonces, José retornó y se instaló con su familia en Nazaret, en Galilea. En el Evangelio de Lucas, se relata que María y José viven en la ciudad Galilea de Nazaret. La historia de la concepción de Jesús se entrelaza aquí con la de Juan el Bautista, ya que en este Evangelio María e Isabel, madre del Bautista, son parientes y el nacimiento de Jesús es notificado a María por el ángel Gabriel. El emperador Augusto entonces ordena un censo en el cual cada uno debe empadronarse en su lugar de nacimiento, y José debe viajar a Belén,
por ser originario de este lugar. Jesús nace en Belén mientras se encuentran de viaje y es adorado por pastores. Lucas añade además breves relatos sobre la circuncisión de Jesús, sobre su presentación en el templo, y su encuentro con los doctores en el templo de Jerusalén, en un viaje realizado con motivo de la Pascua. Cuando contaba 12 años. En los Evangelios de Mateo y de Lucas aparecen sendas genealogías de Jesús. La de Mateo se remonta al patriarca Abraham, y la de Lucas a Adán, el primer hombre según el Génesis. Estas dos genealogías son idénticas entre Abraham y David, pero difieren a partir de este último, ya que la de Mateo hace a Jesús descendiente de Salomón, mientras que, según Lucas, su linaje procedería de Natam, otro de los hijos de David. En ambos casos, lo que se muestra es la ascendencia de José, a pesar de que, según los relatos de la infancia, este solo habría sido el padre adoptivo de Jesús. Bautismo y tentaciones. La llegada de Jesús fue profetizada por Juan el Bautista, por quien Jesús fue bautizado en el río Jordán. Durante el bautismo, el Espíritu de Dios, en forma de paloma, descendió sobre Jesús, y se escuchó la voz de Dios. Según los Evangelios sinópticos, el Espíritu condujo a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y superó las tentaciones a las que fue sometido por el demonio. No se menciona este episodio en el Evangelio de Juan. Después Jesús marchó a Galilea, se estableció en Cafarnaún, y comenzó a predicar la llegada del reino de Dios. Vida pública. Acompañado por sus seguidores, Jesús recorrió las regiones de Galilea y Judea predicando el Evangelio y realizando numerosos milagros. El orden de los hechos y dichos de Jesús varía según los diferentes relatos evangélicos. Tampoco se indica cuánto tiempo duró la vida pública de Jesús, aunque el Evangelio de Juan menciona que Jesús celebró la fiesta anual de la Pascua judía en Jerusalén en 3 ocasiones. En cambio, los Evangelios sinópticos mencionan solo la fiesta de Pascua en la que Jesús fue crucificado. Gran parte de los hechos de la vida pública de Jesús narrados en los Evangelios, tienen como escenario la zona septentrional de Galilea, en las cercanías del mar de Tiberíades, o lago de Genesaret, especialmente la ciudad de Cafarnaúm, pero también otras, como Corozaín o Betsaida. También visitó, en el sur de la región, localidades como Caná o Naín, y la aldea en la que se había criado, Nazaret, donde fue recibido con hostilidad por sus antiguos convecinos. Su predicación se extendió también a Judea, y estuvo en Jericó y Betania. Escogió a sus principales seguidores, en número de 12, de entre el pueblo de Galilea. En los sinópticos se menciona la lista siguiente: Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que posteriormente traicionaría a Jesús. Algunos de ellos eran pescadores, como las dos parejas de hermanos formadas respectivamente por Pedro y Andrés, y Juan y Santiago. Mateo se identifica generalmente con Leví el de Alfeo, un publicano de quien en los 3 sinópticos se relata brevemente cómo fue llamado por Jesús. Lo que acarreó a Jesús numerosos reproches de los fariseos. El Evangelio de Juan solo menciona los nombres de 9 de los apóstoles, aunque en varios pasajes hace referencia a que eran 12. Predicó tanto en sinagogas como al aire libre, y las muchedumbres se congregaban para escuchar sus palabras. Entre sus discursos, destaca el llamado Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo. Utilizó a menudo parábolas para explicar a sus seguidores el reino de Dios. Las parábolas de Jesús son breves relatos cuyo contenido es enigmático. Tienen en general un contenido escatológico y aparecen exclusivamente en los Evangelios sinópticos. Entre las más conocidas están la parábola del sembrador, cuyo significado explica Jesús a continuación, la de la semilla que crece, la del grano de mostaza, la del trigo y la cizaña, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida, la del siervo despiadado, la de los obreros enviados a la viña, la de los 2 hijos, la de los viñadores homicidas, la de los invitados a la boda, la de las 10 vírgenes, la de los talentos, la del juicio final.
Dos de las más conocidas aparecen solo en el Evangelio de Lucas, se trata de la parábola del buen samaritano y la del hijo pródigo. En las parábolas, utiliza Jesús frecuentemente imágenes relacionadas con la vida campesina. Mantuvo controversias con miembros de algunos de los más importantes grupos religiosos del judaísmo, y muy especialmente con los fariseos, a quienes acusó de hipocresía y de no cuidar lo más importante de la Torá, la justicia, la compasión y la lealtad. La autenticidad de su mensaje radicaba en la insistencia en el amor a los enemigos así como en su relación estrechísima con Dios, a quien llamaba en arameo con la expresión familiar Abba que ni Marcos ni Pablo traducen. Se trata de un Dios cercano que busca a los marginados, a los oprimidos y a los pecadores para ofrecerles su misericordia. La oración del Padre Nuestro, que recomendó utilizar a sus seguidores, es clara expresión de esta relación de cercanía con Dios antes mencionada. Milagros relatados en los Evangelios. Según los Evangelios, durante su ministerio Jesús realizó varios milagros. En total, en los 4 Evangelios canónicos se narran 27 milagros, de los cuales 14 son curaciones de distintas enfermedades, 5 exorcismos, 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo natural y 3 signos extraordinarios. Los Evangelios narran las siguientes curaciones milagrosas obradas por Jesús: sanó la fiebre de la suegra de Pedro, en su casa en Cafarnaúm, tomándola de la mano. Sanó a un leproso galileo mediante la palabra y el contacto de su mano. Sanó a un paralítico en Cafarnaúm que le fue presentado en una camilla y al que había perdonado sus pecados, ordenándole que se levantara y se fuera a su casa. Sanó a un hombre con la mano seca en sábado en una sinagoga, mediante la palabra. Sanó a una mujer que padecía flujo de sangre, que sanó al tocar el vestido de Jesús. Sanó a un sordomudo en la Decápolis metiéndole los dedos en los oídos, escupiendo, tocándole la lengua y diciendo, Effatá, que significaría ábrete. Sanó a un ciego en Betsaida poniéndole saliva en los ojos e imponiéndole las manos. Sanó a Bartimeo, el ciego de Jericó. Sanó a distancia al criado del centurión de Cafarnaúm. Sanó a una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse, mediante la palabra y la imposición de manos. Esta curación tuvo lugar también en sábado y en una sinagoga. Sanó a un hidrópico en sábado, en casa de uno de los principales fariseos. Sanó a 10 leprosos, que encontró de camino a Jerusalén, mediante la palabra. Sanó a un hombre que llevaba 38 años enfermo, en Jerusalén, en sábado. Sanó a un ciego de nacimiento untándolo con lodo y saliva, tras lo cual le ordenó lavarse en la piscina de Siloé. Sanó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. En los evangelios canónicos aparecen 5 relatos de expulsiones de espíritus impuros realizados por Jesús. Expulsó a un demonio en la sinagoga de Cafarnaúm. Expulsó a otro en la región de Gerasa. Expulsó a otro que poseía a la hija de una mujer sirofenicia. Expulsó a otro que atormentaba a un epiléptico. Expulsó a un demonio mudo. Además, hay varios pasajes que hacen referencia de modo genérico a exorcismos de Jesús. Según los evangelios, Jesús obró 3 resurrecciones, resucitó a una niña de 12 años, la hija de Jairo. Jesús afirmó que la niña no estaba muerta, sino solo dormida. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a Lázaro de Betania. Jesús obró también, según los evangelios, 2 prodigios de tipo natural, en los que se pone de manifiesto la obediencia de las fuerzas naturales a su autoridad. Jesús ordenó a la tempestad que se calme y ésta obedece. Jesús caminó sobre las aguas. 3 signos extraordinarios, que tienen un sentido acusadamente simbólico: multiplicación de los panes y los peces. Es el único de todos los milagros de Jesús que es registrado por todos los evangelios. Ocurre en 2 ocasiones según el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. La pesca milagrosa. La conversión del agua en vino en las bodas de Caná. En esos tiempos, los escribas, fariseos y otros, atribuyeron a una confabulación con Belcebú este poder de expulsar a los demonios. Jesús se defendió enérgicamente de estas acusaciones. Según los relatos evangélicos, Jesús no solo tenía el poder de expulsar demonios,
sino que transmitió ese poder a sus seguidores. Incluso se menciona el caso de un hombre que, sin ser seguidor de Jesús, expulsaba con éxito demonios en su nombre. Transfiguración. Los evangelios sinópticos relatan que Jesús subió a un monte a orar con algunos de los apóstoles, y mientras oraba se transformó el aspecto de su rostro, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Aparecieron junto a él Moisés y Elías. Los apóstoles dormían mientras tanto, pero al despertar vieron a Jesús junto a Moisés y Elías. Pedro sugirió que hicieran 3 tiendas, para Jesús, Moisés y Elías. Entonces apareció una nube y se oyó una voz celestial, que dijo: Este es mi Hijo elegido, escuchadle. Los discípulos no contaron lo que habían visto. Pasión. Entrada en Jerusalén y purificación del templo. Unción en Betania y última cena. Arresto. Juicio. Crucifixión. Sepultura. Resurrección y ascensión. Los 4 evangelios relatan que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día después de su muerte y se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. En todos ellos, la primera en descubrir la resurrección de Jesús es María Magdalena. 2 de los evangelios relatan también su ascensión a los cielos. Los relatos sobre Jesús resucitado varían, sin embargo, según los evangelios. En el Evangelio de Mateo, María Magdalena y, la otra María, fueron al sepulcro en la mañana del domingo. Sobrevino un terremoto, y un ángel vestido de blanco removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Los guardias, que presenciaron la escena, temblaron de miedo y, se quedaron como muertos. El ángel anunció a las mujeres la resurrección de Jesús, y les encargó que dijeran a los discípulos que fueran a Galilea, donde podrían verle. Al regresar, el propio Jesús les salió al encuentro, y les repitió que dijeran a los discípulos que fueran a Galilea. Entretanto, los guardias avisaron a los príncipes de los sacerdotes de lo ocurrido. Estos les sobornaron para que divulgaran la idea de que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo. Los 11 apóstoles fueron a Galilea, y Jesús les hizo el encargo de predicar el Evangelio en el Evangelio de Marcos. 3 seguidoras de Jesús, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, fueron al sepulcro el domingo, muy de mañana, con la intención de ungir a Jesús con perfumes. Vieron que la piedra que cubría el sepulcro estaba removida. Dentro del sepulcro, descubrieron a un joven vestido con una túnica blanca, quien les anunció que Jesús había resucitado, y les ordenó que dijesen a los discípulos y a Pedro que fuesen a Galilea para allí ver a Jesús. Se indica que María y sus compañeras no dijeron nada a nadie, pues tenían miedo. A continuación, se dice que Jesús se apareció a María Magdalena, y que ésta dio al resto de los seguidores de Jesús la buena noticia, pero no fue creída. Jesús volvió a aparecerse, esta vez a 2 que iban de camino. Cuando estos discípulos contaron lo ocurrido, tampoco se les creyó. Finalmente, se apareció a los 11 apóstoles, a los que reprendió por no haber creído en su resurrección. Les encomendó predicar el Evangelio, y subió a los cielos, donde está sentado a la derecha de Dios. En el Evangelio de Lucas, algunas mujeres, María Magdalena, Juana y María de Santiago, y otras cuyos nombres no se mencionan, acudieron al sepulcro para ungir a Jesús con perfumes. Encontraron removida la piedra del sepulcro, entraron en él y no encontraron el cuerpo. Entonces se les aparecieron 2 hombres con vestiduras deslumbrantes, quienes les anunciaron la resurrección de Jesús. Las mujeres anunciaron la resurrección a los apóstoles, pero estos no las creyeron, excepto Pedro, que fue al sepulcro y comprobó que el cuerpo había desaparecido. Ese mismo día, Jesús se apareció a 2 discípulos que caminaban de Jerusalén a Emaús, que lo reconocieron en el momento de la fracción del pan. Poco después se presentó ante los 11, que creyeron que se trataba de un espíritu, pero les demostró que era él en carne y huesos, y comió en su presencia. Les explicó el sentido de su muerte y resurrección, y, más tarde, los llevó cerca de Betania, donde ascendió al cielo. En el Evangelio de Juan,
María Magdalena fue al sepulcro muy de madrugada y descubrió que la piedra había sido removida. Corrió en busca de Pedro y del discípulo a quien Jesús amaba, para avisarles. Los dos corrieron hacia el sepulcro. El discípulo amado llegó primero, pero no entró en el sepulcro. Pedro entró primero y vio las fajas y el sudario, pero no el cuerpo. El otro discípulo entró después, y vio y creyó. Magdalena se quedó fuera, y se le aparecieron dos ángeles vestidos de blanco. Le preguntaron, ¿por qué lloras, mujer? Y ella contestó, porque han tomado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se volvió hacia atrás, y vio a Jesús resucitado, quien le preguntó a su vez por qué lloraba. Magdalena le confundió con el hortelano, y le preguntó dónde había puesto a Jesús. Jesús la llamó, María, y ella lo reconoció, respondiendo, Rabbuni. Jesús le pidió que no lo tocara, ya que aún no había subido al Padre, y pidió que avisara a sus hermanos de que iba a subir al Padre. Magdalena fue a anunciar lo ocurrido a los discípulos. Ese mismo día, por la tarde, Jesús se apareció al lugar en que los discípulos se encontraban ocultos por temor de los judíos. Les saludó diciendo, la paz sea con vosotros, les mostró la mano y el costado, y, soplando, les envió el Espíritu Santo. Uno de los 11, Tomás, no estaba con el resto cuando tuvo lugar la aparición de Jesús, y no creyó que el aparecido fuera realmente Jesús. 8 días después, Jesús volvió a aparecerse a todos los discípulos, incluido Tomás. Para vencer su incredulidad, Jesús le dijo que tocara su mano y su costado. Tomás creyó en él. Más adelante, Jesús volvió a aparecerse a 7 de sus discípulos cuando estaban pescando junto al mar de Tiberíades. No habían pescado nada, les pidió que volvieran a echar la red y la sacaron llena de peces. Entonces lo reconocieron, y comieron con él panes y peces. Tras esto, se relata una conversación entre Jesús y Pedro, en la que interviene también el discípulo amado. Profecías en el Antiguo Testamento concernientes a Jesús. Según los autores del Nuevo Testamento, la vida de Jesús supuso el cumplimiento de algunas profecías formuladas en ciertos libros del Antiguo Testamento. Los libros bíblicos más citados en este sentido por los primeros cristianos fueron Isaías, Jeremías, los Salmos, Zacarías, Miqueas y Oseas. Para los autores del Nuevo Testamento, en una visión compartida por los cristianos posteriores, en estos textos se anuncia la venida de Jesús de Nazaret, que sería el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. A menudo los redactores de los Evangelios, sobre todo el autor del Evangelio de Mateo, citan explícitamente estos textos para subrayar el cumplimiento de estas profecías en la vida y muerte de Jesús. Entre otras cosas, consideran que fueron profetizadas las circunstancias y el lugar de nacimiento de Jesús, su relación con Galilea, su condición mesiánica, el papel de precursor de Juan el Bautista e incluso su pasión y muerte sacrificial, que presentan la figura de un siervo de Yahvé, a cuyo sacrificio se atribuye un valor redentor, pero también otros muchos pasajes. Los judíos, que también consideran sagrados estos libros, no aceptan la creencia cristiana de que estas profecías se refieren a Jesús de Nazaret. Para la investigación histórica actual, el principal interrogante es hasta qué punto estos libros contribuyeron a moldear los relatos evangélicos. Jesús según la investigación histórica. En el estado actual de conocimientos acerca de Jesús de Nazaret, la opinión predominante en medios académicos es que se trata de un personaje histórico, cuya biografía y mensaje experimentaron modificaciones por parte de los redactores de las fuentes. Existe, sin embargo, una minoría de estudiosos que, desde una crítica radical de las fuentes, consideran probable que Jesús ni siquiera fuese un personaje histórico real, sino una entidad mítica, similar a otras figuras objeto de culto en la antigüedad. Fuentes. Son sobre todo las fuentes cristianas, obviamente parciales, las que proporcionan información sobre Jesús de Nazaret. Los textos cristianos reflejan principalmente la fe de las comunidades primitivas, y no pueden considerarse, sin más, documentos históricos.
Los textos en los que la crítica actual cree posible hallar información acerca del Jesús histórico son, principalmente, los 3 evangelios sinópticos. Secundariamente, proporcionan también información acerca de Jesús de Nazaret otros escritos del Nuevo Testamento, algunos evangelios apócrifos, y otros textos cristianos. Por otro lado, existen referencias a Jesús en unas pocas obras no cristianas. En algunos casos se ha puesto en duda su autenticidad, o que se refieran al mismo personaje cuya vida relatan las fuentes cristianas. Apenas aportan alguna información, excepto que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato y que fue considerado un embaucador por los judíos ortodoxos. La investigación filológica ha logrado reconstruir la historia de estos textos con un alto grado de probabilidad, lo que arroja como conclusión que los primeros textos sobre Jesús son posteriores en unos 20 años a la fecha probable de su muerte, y que las principales fuentes de información acerca de su vida se redactaron en la segunda mitad del siglo I. Existe un amplio consenso acerca de esta cronología de las fuentes, al igual que es posible datar algunos testimonios acerca de Jesús en fuentes no cristianas entre la última década del siglo I y el primer cuarto del siglo II. Fuentes cristianas. Las cartas de Pablo de Tarso. Evangelios sinópticos. Evangelio de Juan. Evangelios apócrifos. Otros textos cristianos. Fuentes no cristianas. Fuentes judías. Fuentes romanas y sirias. Arqueología. Metodología. Contexto. Marco histórico. El carácter particular de Galilea. El judaísmo en los tiempos de Jesús. El hombre. Jesús de Nazaret nació con bastante probabilidad en torno al año 4 AC, aunque la fecha no puede determinarse con seguridad. Según la opinión hoy mayoritaria entre los estudiosos, su lugar de nacimiento fue la aldea Galilea de Nazaret, aunque pudo haber nacido también en Belén, en Judea, cerca de Jerusalén. Sus padres se llamaban José y María, y es probable que tuviera hermanos. No hay constancia de que estuviera casado, probablemente era célibe, aunque tampoco hay ninguna fuente que lo afirme. Cuando tenía aproximadamente 30 años, se hizo seguidor de un predicador conocido como Juan el Bautista y, cuando éste fue capturado por orden del tetrarca de Galilea, Antipas, formó su propio grupo de seguidores. Como predicador itinerante, recorrió varias localidades de Galilea, anunciando una inminente transformación que denominaba Reino de Dios. Predicaba en arameo, aunque es muy probable que conociese también el hebreo, lengua litúrgica del judaísmo, tanto en sinagogas como en casas privadas y al aire libre. Entre sus seguidores había varias mujeres. Desarrolló su predicación durante un tiempo imposible de concretar, pero que en cualquier caso no excedió de 3 años, y muy probablemente fue bastante inferior. Durante su predicación, alcanzó fama en la región como sanador y exorcista. Según su punto de vista, su actividad como taumaturgo anunciaba también el reino de Dios. Fue acusado de borracho y comilón, amigo de publicanos y prostitutas, y de exorcizar con el poder del príncipe de los demonios. Sus familiares lo tuvieron por enajenado. Las muchedumbres le inspiraban compasión y la única vez que habló de su personalidad se autodefinió como manso y humilde de corazón, pero rechazó ser llamado bueno, porque solo Dios es bueno. La presencia viva de Jesús generaba en sus discípulos una alegría liberadora. ¿Acaso pueden los compañeros del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Mientras que tienen con ellos al esposo no pueden ayunar. Con motivo de la fiesta de la Pascua, acudió con un grupo de seguidores suyos a Jerusalén. Probablemente por algo que hizo o dijo en relación con el templo de Jerusalén, aunque no pueden excluirse otros motivos, fue detenido por orden de las autoridades religiosas judías de la ciudad, quienes lo entregaron al prefecto romano, Poncio Pilato, acusado de sedición. Como tal, fue ejecutado, posiblemente en torno al año 30, por orden de las autoridades romanas de Judea. A su muerte, sus seguidores se dispersaron,
pero poco después vivieron colectivamente una experiencia que les llevó a creer que había resucitado y que regresaría en un plazo breve para establecer el reino de Dios que había predicado en vida. Nombre. Lugar y fecha de nacimiento. Orígenes familiares. Otros datos: religión, lengua, profesión. Su actividad. No se conoce con certeza cuánto tiempo duró la vida pública de Jesús. Los evangelios sinópticos mencionan una sola fiesta de Pascua celebrada por él con sus discípulos en Jerusalén, durante la cual fue detenido y crucificado. Eso parece sugerir que su vida pública duró solamente un año. En el Evangelio de Juan, por el contrario, se mencionan 3 fiestas de Pascua, las 3 celebradas por Jesús en Jerusalén, lo que hace suponer que el ministerio de Jesús se prolongó durante 2 o 3 años. En todos los evangelios solo hay una indicación precisa de fecha, la que se ofrece en Lucas, indicando que la actividad de Juan el Bautista se inició el año 15 del mandato de Tiberio, lo que puede coincidir, según diferentes cálculos, con los años 27, 28 o incluso 29 de nuestra era, aunque la mayoría de los autores se inclina por el año 28. La vida pública de Jesús se inicia, según todos los evangelios, con su bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán. Es probable que Jesús iniciase su actividad como seguidor del Bautista. Seguido de un grupo de fieles, de entre los cuales escogió a sus más allegados, los 12 apóstoles o enviados, recorrió en su actividad toda Galilea y las regiones aledañas de Fenicia, la Decápolis y el territorio de la tetrarquía de Herodes Filipo. Según las fuentes cristianas, su predicación transmitía un mensaje de esperanza especialmente dirigido a los marginados y pecadores. Posiblemente llegó a congregar a grandes multitudes. Se trasladó a Jerusalén para celebrar allí la Pascua con sus discípulos, y entró triunfalmente en la ciudad. Relación con Juan el Bautista. Predicación. Jesús y las mujeres. Milagros. Muerte. La mayoría de las fuentes que hacen referencia a la muerte de Jesús concuerdan en que murió crucificado por orden del entonces prefecto romano en Judea, Poncio Pilato. Que la orden de la ejecución de Jesús partió de la autoridad romana lo confirma lo que se sabe acerca de los procedimientos jurídicos en las provincias del Imperio Romano. Las sentencias capitales eran competencia exclusiva del funcionario romano, que tenía el llamado aeius gladii. Solo los romanos, además, utilizaban la crucifixión como método de ejecución. Para la mayoría de los historiadores y biblistas, la referencia en los 4 evangelios canónicos a la existencia de una inscripción o titulus tablilla que tenía por función especificar el motivo de la crucifixión que contenía el cargo condenatorio de Jesús de Nazaret, constituye uno de los datos más sólidos del carácter histórico de su pasión. Además, Raymond Edward Brown señala que no resulta verosímil que el cargo por el cual se condenó a Jesús de Nazaret sea una invención, porque nunca se presentó como una confesión cristiana y porque se trató de una inscripción a la vista de todos. Existen, sin embargo, discrepancias entre los investigadores a la hora de determinar algunas circunstancias de la ejecución. En primer lugar, en cuanto al delito del que fue acusado Jesús y por el cual fue condenado a la pena capital. En segundo lugar, en cuanto al grado de implicación de las autoridades judías de Jerusalén en el juicio y sentencia de Jesús. Cronología. Teorías minoritarias. Teorías acerca del carácter histórico de Jesús. Teoría de Jesús como personaje mítico. Crítica. Repercusiones históricas de Jesús de Nazaret. Es abismal la diferencia entre la mínima repercusión histórica que la predicación de Jesús alcanzó durante su vida y su influencia posterior en la historia universal. El movimiento religioso iniciado por Jesús, escindido del judaísmo, terminó convirtiéndose en una nueva religión, el cristianismo, que fue ganando adeptos por todo el ámbito del Mediterráneo durante los primeros siglos de nuestra era. A pesar de ser duramente criticada, e incluso perseguida, durante el siglo IV la religión cristiana llegó a ser la religión principal del Imperio Romano. La Iglesia cristiana alcanzó un enorme poder,
y mantuvo su estructura fuertemente jerarquizada después de las invasiones bárbaras que marcaron el final del Imperio Romano de Occidente. En Oriente, continuó siendo la religión oficial del Imperio Bizantino hasta el final de este estado, a mediados del siglo XV, si bien en gran parte de los antiguos territorios orientales del Imperio Romano se vio desplazada, a partir del siglo VII, por el avance del Islam. El cristianismo se incorporó a la herencia cultural de Europa, hasta el punto de ser considerado en la actualidad como uno de sus principales rasgos de identidad. El filósofo inglés Sir Anthony Kenny declaró en su libro Una nueva historia de la filosofía occidental que para el desarrollo a largo plazo de la filosofía el evento más importante en el siglo I fue la vida de Jesús de Nazaret. El impacto del cristianismo en la filosofía occidental tuvo dos grandes efectos. Primero, redujo el interés por la filosofía por considerarse doctrinas paganas, y segundo, la filosofía pasó a ser sierva de la teología, siendo las conjeturas opuestas a los dogmas de fe rechazadas. Con la expansión de la cultura europea que comenzó en el siglo XV, esta religión se difundió por otros muchos lugares del mundo, especialmente por América, donde es hoy también la religión más importante. En la actualidad, la religión cristiana, en sus diferentes denominaciones, es la que cuenta con mayor número de seguidores en todo el mundo. La historia de la Iglesia cristiana, tanto en Oriente como en Occidente, ha sido en gran medida la de la lucha entre diferentes concepciones del cristianismo, que desembocaron en varios cismas, con la consiguiente aparición de nuevas iglesias, por lo que en la actualidad no existe una sola, sino muy variadas confesiones cristianas. Todas estas variantes del cristianismo comparten, sin embargo, una visión de Jesús de Nazaret relativamente unitaria en lo esencial. El cristianismo, y especialmente la figura de Jesús de Nazaret, ha ejercido hasta la actualidad una enorme influencia en todos los aspectos de la cultura de Europa y de América. Jesús en el cristianismo. La figura de Jesús de Nazaret es el centro de todas las religiones denominadas cristianas, aunque existen diferentes interpretaciones acerca de su persona. En general, para los cristianos, Jesús de Nazaret es el protagonista de un acto único e intransferible, por el cual el hombre adquiere la posibilidad de elevarse por encima de su naturaleza caída y alcanzar la salvación. Dicho acto se consuma con la resurrección de Jesús de Nazaret. La resurrección es, por tanto, el hecho central del cristianismo y constituye su esperanza soteriológica. Como acto, es privativo de la divinidad e inasequible al hombre. De forma más precisa, la encarnación, la muerte y la resurrección compensan en tres actos sucesivos los tres obstáculos que separaban, según la doctrina cristiana, a Dios del hombre, la naturaleza, el pecado y la muerte. Por la encarnación del Verbo, la naturaleza divina se hace humana. Por la muerte de Cristo, se supera el pecado y por su resurrección, la muerte. Históricamente, el núcleo de la doctrina cristiana quedó fijado en el Concilio de Nicea, con la formulación del símbolo niceno. Este concilio es reconocido por las principales denominaciones cristianas, católicos, ortodoxos y las diferentes iglesias protestantes. El texto del credo niceno en lo referente a Jesús es el siguiente. Existen, sin embargo, iglesias no trinitarias que no reconocieron la existencia de una trinidad de personas en Dios. Jesús de Nazaret es también considerado la encarnación del Hijo, segunda persona o hipóstasis de la Trinidad cristiana. Es Hijo por naturaleza y no por adopción, lo que quiere decir que su divinidad y su humanidad son inseparables. La relación entre la naturaleza divina y humana quedó fijada en el Concilio de Calcedonia en estos términos. Denominaciones cristianas con discrepancias conciliares. Existen algunas religiones cristianas minoritarias que no comparten las definiciones dogmáticas del Concilio de Nicea, del Concilio de Efeso y del Concilio de Calcedonia. Nestorianismo, variante doctrinal inspirada en el pensamiento de Nestorio que cuenta con iglesias activas actualmente como la Iglesia Asiria de Oriente. El centro de su doctrina es el rechazo a considerar que el Dios Hijo pudo ser niño alguna vez. En consecuencia, separan la persona humana y la persona divina de Jesús.
Fue rechazada por el Concilio de Efeso. Monofisismo, es la variante doctrinal que unifica en una las dos naturalezas de Jesús de Nazaret. Fue promovida por Eutiques y rechazada en el Concilio de Calcedonia. Se acusaba a las iglesias ortodoxas orientales, entre ellas la Iglesia copta, de ser monofisitas, pero ellas también rechazan la teología de Eutiques y defienden el miafisismo. Jesús en los nuevos movimientos religiosos de origen cristiano. Varios movimientos religiosos de filiación cristiana, surgidos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se apartan de las creencias tradicionales de las religiones cristianas mayoritarias en lo referente a la doctrina de la Trinidad, la naturaleza de Cristo y su misión. Por ello se discute por parte de los grupos tradicionales si estos movimientos pueden considerarse propiamente cristianos. Los mormones creen que Jesucristo ofrece la salvación en dos aspectos diferentes, de la muerte física y de la muerte espiritual. La Iglesia mormona, fundada en Estados Unidos, también mantiene la creencia de que, después de su resurrección, Jesucristo visitó América y continuó allí su enseñanza. Los testigos de Jehová consideran a Jesús como el único ser creado por Dios directamente y que actualmente no es un hombre ni el Dios Todopoderoso, sino, una poderosa criatura espiritual, entronizado como Rey. También creen que Jesús no es parte de una Trinidad, y que no resucitó por sí mismo, sino que Dios lo resucitó. Los testigos de Jehová afirman que Jesús no murió en una cruz sino en un madero y por ende no usan la cruz ni ningún otro símbolo. Otro punto que caracteriza sus creencias es que Jesucristo se convirtió en Rey en el cielo en el año 1914 y el arcángel Miguel es Jesucristo en su posición celestial. Para la ciencia cristiana de Mary Baker Eddy, Jesús el Cristo tiene una dualidad, uno es Jesús como hombre y la otra es Cristo como la idea divina. Jesús representó a Cristo, es decir, la verdadera idea de Dios. Cristo Espíritu, gobernó al Jesús físico. Con la ascensión desapareció Jesús, pero la identidad espiritual o Cristo, continúa existiendo en el orden eterno de la ciencia divina, redimiendo los pecados del mundo. Jesús no es Dios sino el Hijo de Dios y uno con Dios en calidad y no en cantidad. Dios no es un salvador corpóreo sino un principio salvador. La salvación no se logra mediante el perdón sino una reforma y recurso de espíritu. Los adventistas del séptimo día hacen hincapié, como la mayoría de los grupos adventistas, en una escatología de signo milenarista que considera inminente la parusía, la cual se realizará de modo visible y tangible. Otros movimientos se apartan bastante más de las creencias cristianas, ya que niegan de plano su misión salvadora. Jesús en otras religiones. Jesús según el judaísmo. El judaísmo, religión en cuyo marco se desarrolló la predicación de Jesús, rechaza la creencia de que Jesús es Dios, ya que resulta incompatible con su estricto monoteísmo. Igualmente rechaza su identificación con el Mesías o como profeta. En líneas generales, puede decirse que el judaísmo prestó escasa atención a Jesús de Nazaret. Sin embargo, un personaje llamado Jesús es mencionado en antiguos textos rabínicos, entre ellos el Talmud de Babilonia, redactado en fecha anterior al año 600, y la literatura midrásica, de entre 200 y 700. El nombre es similar, aunque no idéntico, a Yeshua, que es considerado por muchos autores el nombre original de Jesús en arameo. Además, en varios manuscritos del Talmud de Babilonia aparece con el sobrenombre Anochtri, que puede significar el Nazareno. Por este motivo, y por ciertas coincidencias entre la historia de Jesús conocida por los evangelios cristianos y la del Jesús citado en el Talmud, algunos autores han identificado a ambos personajes. Existen, sin embargo, discrepancias sobre este punto, pero por otro lado también nombran a su madre María. En los textos rabínicos, Jesús es caracterizado desde un punto de vista muy negativo y le atacan con vehemencia, aparece como un embaucador que empuja a los judíos a apostatar de su religión, se mofan de él y de sus enseñanzas, así como de su madre María. Jesús en las religiones gnósticas. El gnosticismo es un conjunto de religiones heterogéneas que florecieron cuando las religiones locales de Asia entraron en contacto con el helenismo.
A pesar de su diversidad de contenidos, comparten algunos rasgos, a veces de estilo y, a veces, de contenido. Por ejemplo, era muy común en ellas atribuir al mundo un origen maligno o defectuoso. Para algunas religiones gnósticas, el mundo había sido creado por malignos demiurgos que tenían al hombre encerrado en la existencia terrenal e ignorante de su condición de prisionero. Para otras, el mundo era el fruto de un fracaso o tragedia creativos. Los que conocían esta verdad podían intentar escapar. En contacto con el cristianismo, aparecieron nuevas variantes gnósticas. Las más destacadas fueron: Marción de Sinope, es el único gnóstico que reconoció a Jesús de Nazaret como único y verdadero Hijo de Dios. Sin embargo, el Dios que propugna Marción no es el Dios del Antiguo Testamento y, por lo tanto, su acto, más que redentor, es liberador. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento crea al hombre y el Dios del Nuevo Testamento lo libera o manumite pagando para ello el precio de su sangre. Valentín, fue el fundador de otra escuela gnóstica. Para él, Jesús de Nazaret fue una divinidad creada para redimir a la propia divinidad de un defecto o desorden interno sufrido durante el proceso de la creación. Simón Mago, fue un predicador gnóstico que se autoproclamó encarnación del Padre. Para él, Jesús de Nazaret había sido una encarnación previa del hijo Basílides de Alejandría, fue el fundador de otra secta gnóstica. Consideraba que la muerte de Jesús era incompatible con su naturaleza divina y, por lo tanto, había sido una muerte ilusoria. Mahani, fundador del maniqueísmo. Dentro de su sistema, Jesús de Nazaret, Zoroastro y Buda habían sido tres predecesores cuya enseñanza él completaba y culminaba. Jesús según el Islam. Jesús, llamado en lengua árabe Isa ibn Maryam, es uno de los principales profetas del Islam. Según el Corán, fue uno de los profetas más queridos por Dios y, a diferencia de lo que ocurre en el cristianismo, para los musulmanes no tiene carácter divino. Existen notables diferencias entre el relato de los evangelios y la narración coránica de la historia de Jesús. La virginidad de María es plenamente reconocida. Jesús es quien anunció la llegada de Mahoma como último profeta, aunque sigue en su vida y predica a través de los textos de los evangelios apócrifos. La muerte de Jesús es tratada de forma compleja, al no reconocer explícitamente su sacrificio, sino que antes de la muerte es sustituido por otro ser del que nada se dice, mientras Jesús asciende con Dios y burla a los judíos. La muerte ignominiosa de Jesús no se contempla, aunque sí se afirma su regreso el día del juicio final y el descubrimiento, en ese día, de que la obra de Jesús fue verdadera. El Corán rechaza la Trinidad, teniéndola por falsa, y considera a Jesús por Verbo de Dios, pero no Hijo de él. Jesús en la ficción y en el arte. Jesús en el arte. En un primer momento, el arte cristiano evitó representar a Jesús en forma humana, prefiriendo evocar su figura mediante símbolos, tales como el monograma formado por las letras griegas y, iniciales del nombre griego, en unión a veces de y, primera y última letras, respectivamente, del alfabeto griego, para indicar que Cristo es el principio y el fin, el símbolo del pez, el Cordero de Dios, o incluso mediante símbolos antropomórficos, como el del buen pastor. Más tarde aparecieron representaciones de Cristo, primero presentado como un joven imberbe. A partir del siglo IV fue representado casi exclusivamente con barba. En el arte bizantino se hicieron habituales una serie de representaciones de Jesús, algunas de las cuales, como la imagen del Pantocrátor, tuvieron un amplio desarrollo en el arte europeo medieval. Jesús en la literatura. Desde finales del siglo XIX, son numerosos los autores literarios que han dado su interpretación personal de la figura de Jesús. Entre las obras más destacadas que han tratado el tema pueden citarse: Fyodor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Robert Graves, Rey Jesús. Nikos Kazantzakis, Cristo crucificado y la última tentación de Cristo, en la que se basaría Martin Scorsese para su película homónima. Fulton Auslar, La historia más grande jamás contada, en la que se basó la película de George Stevens. Mikhail Bulgakov,
El Maestro y Margarita. Fulton Sheen, Vida de Cristo. Vittorio Messori, Hipótesis sobre Jesús. Antoni Burgess, El hombre de Nazaret. Ignacio Larrañaga, El pobre de Nazaret. José Saramago, El Evangelio según Jesucristo. Gore Vidal, En directo desde el Gólgota, también parcialmente basado en la historia de Jesús de Nazaret, Mesías. Norman Mailar, El Evangelio según el Hijo. Lee Strabal, El caso de Cristo. Fernando Sánchez Dragó, Carta de Jesús al Papa. Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Álvaro Bermejo, El Evangelio del Tíbet. La figura de Jesús ha sido también el tema de algunas obras de literatura de consumo, a veces en géneros como la ciencia ficción o la novela de misterio. Mirza Ghulam Ahmad, Jesús en la India. Andreas Faber-Kaiser, Jesús vivió y murió en Cachemira. J. Benítez, Caballo de Troya. Fidas Nain, La historia de Jesús. Jesús en el cine. La vida de Jesús según los relatos del Nuevo Testamento, y generalmente desde una perspectiva cristiana, ha sido un tema frecuente en el cine desde su misma aparición. De hecho, es quizás el personaje más interpretado en el cine. Ya en 1898 su vida fue llevada a la pantalla por George Atot y Louis Lumière en un filme titulado La Viernes et la Passion de Jesús Christ. En el cine mudo destaca la superproducción Rey de Reyes, de Salvé de Mille. Posteriormente, ha sido representado en repetidas ocasiones, desde las superproducciones de Hollywood, como Ben-Hur, Rey de Reyes y La historia más grande jamás contada o la miniserie europea Jesús de Nazaret hasta visiones más austeras como la de Pier Paolo Pasolini. También dieron su personal interpretación de la figura de Jesús autores como Griffith, Guienne, Moraita, Driar, Dassin, Buñuel, Bagda, Salini, Arcando Cuerda. Algunas de las películas más recientes sobre su vida no han estado exentas de polémica. Es el caso de J. Salue, Marie de Jean-Luc Godard o La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis y muy criticada en general por su interpretación de Jesús, apartada del punto de vista cristiano tradicional. El filme de Mel Gibson La Pasión de Cristo suscitó en cambio la aprobación de amplios sectores del cristianismo, pero fue tachado de antisemita por algunos miembros de la comunidad judía. En 2014 fue estrenada la película Hijo de Dios. El personaje de Jesús ha sido tratado en el cine desde muy variados ángulos. No faltan, por ejemplo, aproximaciones paródicas a la figura del iniciador del cristianismo como La vida de Brian, musicales como Jesucristo Superstar o Gospel y filmes de animación como The Miracle Maker. Jesús en el teatro musical. La vida de Jesús también ha sido convertida en musical y llevada a los escenarios en lugares como Broadway. Entre las aproximaciones líricas a la vida y obra de Jesús destacan Jesucristo Superstar, ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber y libreto de Tim Rice, representada por primera vez en 1970. Mucho más alternativa es la obra Godspell, con música de Stephen Scartz y libreto de John Michael Tebelak, representada por primera vez en 1971. Véase también. Portal, Cristianismo. Contenido relacionado con cristianismo. Portal, Islam. Contenido relacionado con Islam. Portal, Judaísmo mesiánico. Contenido relacionado con judaísmo mesiánico. Palestina en tiempos de Jesús. Misna. Jesús. Anexo, Advocaciones cristíferas. Hipótesis del cuerpo perdido. Notas. Referencias. Bibliografía. Bibliografía utilizada. El Jesús histórico. Jesús en el cristianismo y en otras religiones. Bibliografía adicional. Chapa, Juan, 50 preguntas sobre Jesús. Madrid, Rialp, 2006. ISBN 8432135995X. Funk, Robert, et al. The Five Gospels, What Did Jesus Really Say?
The Search for the Authentic Words of Jesus. Nueva York, Macmillan, 1993. ISBN 0060630440X. Funk, Robert, et al. The Acts of Jesus, The Search for the Authentic Deeds of Jesus. San Francisco, Harper San Francisco, 1998. ISBN 0060629789. Ratzinger, Joseph. Jesús de Nazaret. Madrid, Planeta, 2007. ISBN 970370705X, 9789703707058. Saban, Mario Javier, El judaísmo de Jesús. 2008. Baro, F., Rabí Jesús de Nazaret. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2005. ISBN 9788479147860.